Qué alegría cuando el Señor nos llama a estar frente a Él y frente a su pueblo para transmitir su alegría. Vamos a concluir los temas de este retiro con una cita maravillosa. Le pido al Espíritu Santo que en este momento descienda sobre nosotros para que nos sorprenda, para que nos ayude a entender la belleza de esta cita. Esta cita es así como la conclusión de todos los demás temas. Al inicio, en la mañana, el Padre Pedro nos hablaba del señorío de Jesús, del himno, a través del himno de la carta a los Filipenses. Después, el Padre Octavio nos habló de cómo el Espíritu Santo nos ayuda, nos unge, nos sostiene. Y ahora, Luis, nuestro hermano, nos ha motivado, ayudado a confiar en Dios para no tener miedo. Entonces, este último tema que vamos a escuchar esta tarde resume todo el Congreso, pero lo resume de una manera preciosa. Le voy a pedir a cada uno de ustedes que escuchen esta cita con su corazón abierto, porque sabe, cuando la palabra se proclama, sana. La palabra tiene poder para sanar. Y si todavía hay algo que en esta tarde el Señor tenga que sanar, tenga que tocar, lo va a hacer. Entonces escuchemos esta palabra con mucha disponibilidad. Voy a tomar un texto que me asignaron cuando me dieron el tema, que está en el profeta mayor de todos, el profeta Isaías, cuando menos en los libros de la Biblia que son proféticos, es el primero de todos. Y voy a tomar del capítulo 61, el versículo 10, que es precioso. Mire lo que dice: salto de alegría delante de Yahvé, y mi alma se alegra en Dios, pues Él me puso ropas de salvación y me abrigó con el chal de la justicia. Como el novio coloca su corona, o como la esposa se arregla con sus joyas. Palabra de Dios. Mire qué lindo. Nos promete tres cosas preciosas. La primera es que saltaremos de alegría, que nos dará la alegría. La segunda, que nos reviste con el vestido de los elegidos. Y la tercera, que nos cubre con el chal de la justicia. Pero no solo eso, sino que también nos dice cómo lo va a hacer. Y termina la cita diciendo que Él nos dará estas tres cosas: la alegría, la salvación y la justicia. Y dice, fíjense cómo, dice, como el novio se coloca su corona, o como la esposa se arregla con sus joyas para casarse. Palabra de Dios. Yo quiero que recuerde el día de su boda. Cómo el novio se puso el azar en la solapa, o la florecita que le dieron. Y si traía traje, qué bueno, y si nomás era una camisita, da lo mismo. Y cómo nosotras, las mujeres, esperábamos ese bendito día, llenas de emoción, de alegría. Finalmente el sueño había llegado, se había realizado. Bueno, pues con la misma pasión que se aman los novios, con la misma alegría que ellos esperan el día de la boda, con la misma emoción que sienten en el momento de su matrimonio, así Dios nos va a regalar estas tres cosas. Vamos a iniciar como desglosando la cita en idea por idea, y le vamos a pedir al Señor que a través de esta idea nos vaya ilustrando, nos vaya enseñando cómo nos va a llenar de alegría, cómo nos va a poner una vestidura nueva
y cómo nos va a cubrir con el chal de la justicia. Primera idea, dice: salto de alegría delante de Yahvé y mi alma se alegra en Dios. ¡Qué hermoso! Saben, en general, la palabra evangelio debería de ser sinónimo de fiesta, de alegría, de familia, de sentirse amado, de saber que no estamos solos, porque la palabra evangelio, ustedes lo saben, quiere decir buena noticia. Y una buena noticia invariablemente nos llena de alegría. Sin embargo, para muchos, y déjeme decirle, compartirle una tristeza. Hace un momento, cuando estábamos en la hora santa, hace una hora, cuando el Señor me inspiró y me dijo que necesitaba sanar a los que tenían depresión, yo le pregunté a usted: si usted sufre de depresión, levante sus dos manos para orar. Y me asombra cómo la mitad del auditorio o un poco más estaban clamando a Dios para que sanara su depresión. Entonces, muchas vidas se resumen o se viven en días de soledad, de duelo, como si viviéramos en la intemperie, de desgarro, de luto. Y entonces se pierde la alegría y se pierde, como decían los predicadores anteriores, las ganas de vivir. Entonces, ¿dónde vamos a fundar esta invitación de vivir en la alegría? ¿Cómo la vamos a sustentar? ¿Por qué cantar y por qué sentir gozo? ¿Quién nos asegura que realmente vamos a vivir eso que hoy su palabra nos dice? ¿Sabe quién? Primero que nada, la Santísima Virgen le dice al Señor: mi alma se alegra en el Dios que me salva. Y luego el apóstol San Pablo dice: alégrense, se los repito, alégrense en el Señor. Y también el salmista, irrumpe con un canto de alegría y de gozo a los pies de Jerusalén. ¿Y cuántas veces lo hemos cantado? ¡Qué alegría cuando venimos a tus pies, Jerusalén! Entonces, hay una alegría, escuche esto, que es falsa, que es provocada por el consumo desmedido, porque queremos comprar y comprar y tener y tener y tener. Esta alegría de mentira muchas veces pensamos que consiste en tener dinero, en ser famosos, en tener poder. Eso se acaba. Eso solo deja un enorme vacío que no puede llenarse con nada, porque dice San Agustín que en el corazón del hombre y de la mujer hay un hueco y no se puede llenar con nada. Solo se llena con la presencia de Dios. Y dice el Papa, en ese documento maravilloso que se llama La Alegría del Evangelio, dice: la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Entonces, este es el fundamento, la certeza de que se puede vivir en la alegría. Mi esposo, un hombre extraordinariamente bueno, con quien viví casada 45 años, murió hace 3 meses. Y mi dolor era tanto y tan fuerte que yo pensé que nunca jamás volvería a sonreír, que ya no podría predicar. Dejé de comer, ni siquiera me di cuenta que había adelgazado. Pero llega el Señor y a 3 meses de su muerte ya aprendí a reírme, a cantar, a bailarle, porque sabe. Mire lo que dice el apóstol San Pablo en la primera carta a los Corintios, y le doy la cita completa por si alguien la quiere anotar. Es capítulo 3, versículos 11 y 12. Escuche bien, porque aquí está el fundamento, el cimiento de nuestra alegría. Dice San Pablo, que dice Dios: pues nadie puede poner otro fundamento
sino el que ya está puesto. Y ese fundamento es Cristo Jesús. Y miren lo que dice, qué hermoso. Sobre este cimiento, es decir, Cristo, usted puede construir su vida con oro, con plata, con piedras preciosas, con madera, con caña, con paja, con lo que usted quiera, y va a ser feliz. Gloria al Señor. Quienes se dejan salvar por el Señor son liberados del pecado, pero no solo del pecado, sino también de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Dice el Papa otra vez, dice, con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. ¿Qué les parece si nos aprendemos esta frase? Repítanla conmigo. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. Otra vez, con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. No le voy a pedir que se la diga a su compañero, póngala aquí, como si pudiera escribir aquí en su mente y que esa pluma fuera sangre de Jesús. Ahí la va a escribir, cierre sus ojitos. Yo la voy a decir despacito y usted la va escribiendo aquí, porque este es el fundamento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. Qué hermoso, qué hermoso, qué verdadero, qué auténtico. La alegría cristiana no se funda en la belleza física, ni en tener garritas de diseñadores, ni el carro último del año, ni las vacaciones más caras en Cancún. La alegría cristiana se funda por saberse amado, redimido, acompañado por el Señor, por el Emmanuel, por el Dios con nosotros. Y esta experiencia interior que se vive en momentos como los de este día se refleja en el rostro de los creyentes. No se puede como mentir. No, el Señor lo va grabando, lo va poniendo. Y en la Biblia hay muchos, pero muchos ejemplos. Por ejemplo, cuando María e Isabel se encuentran y dice la Sagrada Escritura en el Evangelio de San Lucas que el niño que traía Isabel en su seno brincó de alegría ya desde el seno de su madre. Estaba siendo ungido por Dios. También con los pastores cuando recibieron el anuncio del ángel, ese anuncio que los ángeles traían en el gloria que manifestaba que la plenitud de los tiempos había llegado. Alégrate, porque el Señor está en medio de ti, dentro de ti, y lo más importante, te ama. ¿Sabes? Lo importante ni siquiera es creer que Dios existe, sino que Dios te ama. La mano aquí, por favor. La mano aquí. Ponga su mano aquí. Aquí. Cierre sus ojos. Hemos escuchado muchas veces, Dios me ama, pero realmente lo he creído. Realmente lo he creído. Así que Señor Espíritu Santo, en este momento, danos una chispa de tu gracia. Y con mi mano en el corazón, hazme experimentar la alegría de saberme amada, amado por Dios. Y entonces todo cambiará en mi vida. Si Dios te ama, ¿qué te importa todo lo demás? Les platico una historia. Ya bajen su manita, porque Dios ya hizo algo ahí en tu corazón. Hace algunos años me invitaron a predicar a Querétaro. Y entonces mi esposo siempre viajaba conmigo, siempre, invariablemente, y siempre oraba por mí antes de cualquier predicación. De hecho, hoy ustedes no lo vieron, pero aunque no lo vieran, él estaba orando por ustedes y por mí. Pero ese día llegamos
fuimos a Querétaro y yo en el camino iba pensando, ay, me dijeron que el retiro va a ser en quién sabe qué colonia, y yo no sé dónde está eso, y todavía no había el GPS ni el celular. Pero cuando llegamos a la última caseta, los servidores, que siempre son muy creativos, pusieron un cartelonzote así grandotote en un cartón de esos como fosforescentes, y decía María de la Defensa. Obviamente me hice a un lado, me estacioné, y cuando menos acordé, un señor brincó al asiento de mi camioneta atrás. Yo venía manejando, y luego me dice, hola María, yo soy Mario, y te voy a llevar al lugar donde va a ser el retiro. Y esto fue hablar de todo lo que el Señor había hecho en su vida. Y pues a mí me dio mucho gusto ver cuánta alegría había en este hombre. Al día siguiente le pidieron que diera su testimonio, y escuche el testimonio que platicó. Él platicó que toda su vida había sido un gritón, pero no gritaba de alegría, sino gritaba de coraje, de rabia, de frustración. Mario platicó que él era un tragacuras y que todo el tiempo se la vivía hablando de los curas. Pero un día que llegó a su casa, empezó a gritar como siempre a su esposa, ¿dónde está la comida? ¿Por qué está fría? ¿Dónde estás? ¿Ya te bañaste? Y un montón de cosas. Y la señora temblaba de miedo, y siempre tenía que tenerle la comida caliente y una cerveza, porque Mario, la verdad, ya estaba bien alcoholizado y ya era un borracho empedernido, pero aquel gritaba. Y un día la señora la invitaron a un retiro como este, y fue, y Dios la tocó. Y a partir de ahí, ella comenzó a ir a la asamblea de oración, y ella comenzó a sanar de su corazón. Y entonces el hombre llegaba y gritaba, y ella dijo, ay, pues para no pelear, le voy a dejar la comida ya puesta ahí, y me voy a la asamblea. Y le dejó una cervecita heladita para que no gritara y para que no la molestara. Pero cuando llegó Mario, dijo, ¿dónde estará esa vieja? A lo mejor anda con otros. Ya me dijeron que a lo mejor los curas le están rentando la iglesia a los protestantes, porque ahí bailan y cantan y aplauden, y eso no es de Dios. Voy a ir de las greñas por ella. Y entonces llegó ahí a donde está el santuario de la cruz, y efectivamente estaba la asamblea, y allá la vio mero adelante, pero en ese momento estaban los cantos. Dice, y entonces el que estaba animando la asamblea dijo, a ver, póngase frente de la persona que esté más cerca de usted, póngale las manos en los hombros y vamos a orar. Dije, y una vieja entrometida que estaba ahí, nomás me agarró, me volteó y me puso las manos en los hombros y comenzó a orar. Y yo le dije, ¿qué onda o qué? Pero en la medida que esa mujer oraba, yo experimentaba algo que no sabía que era eso. Y cuando menos acordé, ya estaba tirado en el suelo. Obviamente Dios le había dado descanso en el espíritu. Y entonces le dijo, ahí dijo, ay, jole, ¿sabe qué me darían mis compas? Les voy a preguntar de cuál tequila es, porque realmente está muy sabroso, sin saber qué era. Dice, y entonces se terminó la oración y yo me senté y me sentí mejor que en toda mi vida. Y en vez de esperar a mi vieja y sacarla de las greñas, el Señor me sacó a mí y me fui corriendo a la casa y vi la comida y vi la cerveza y dije, nunca más en toda mi vida. Llegó la esposa y dijo, no le voy a decir nada porque si no va a decir que estoy loco. Pero tenía un amigo que era carnicero y que ya había sido tocado por Dios. Entonces al día siguiente fue con el amigo carnicero y le dice, oye compa, fíjate que así. Y dice, y mi amigo se me quedó viendo y me dijo, compadre, a usted lo tocó el Señor. Y dije, yo le dije, a mí ningún señor me toca, yo soy bien macho, a mí no me toca ningún señor. Dice, y entonces mi compadre puso las manos en la orilla del refrigerador de esos que hay en las carnicerías, aventó el mandil, brincó por arriba y me dice, véngase, vamos a orar a la iglesia. Y ahí vamos, yo no sabía ni qué, y empezó a orar por mí y yo empecé a llorar. Y cuando terminó aquella oración, yo corrí a casa de mi suegra. Hacía 15 años que no le hablaba. Llegué y le dije, suegra, perdóneme. Dice, y mi suegra se quedó sin saber ni qué hacer, ni qué decir. Entonces yo me vine para la casa
ya tenía fuerzas para hablar con mi esposa. Y mientras mi suegra le habló a mi esposa y le dijo, ahora sí está bien loco, mejor llévatelo a un manicomio. Y así el Señor, así nos sana. Así empezó el proceso de Mario. Y cuando yo lo encontré, gritaba. No se le había quitado lo gritón, pero ahora gritaba alabanzas y alegría en el Señor. Gloria a Dios. Segunda cosa. Muy bien. Ya vimos cómo el Señor nos llena de ¿qué? No, ya se les olvidó. Yo pensé que la birria y el pozolito les habían hecho efecto. ¿Nos llena de qué? De alegría. Muy bien. Segunda frase que vamos a poner frente a Dios. Dice la cita: pues el Señor me puso ropas de salvación. ¿Qué me puso? Ropas de salvación. Escuche la palabra de Dios. Se trata de la centralidad de la parábola del hijo pródigo. El momento culminante en que el padre y el hijo se encuentran. Y una vez que se encuentran, dice San Lucas en el capítulo 15, en los versículos 22 al 24 de su evangelio, dice: pero el padre dijo a los servidores: rápido, traigan el mejor vestido y pónganselo. Colóquenle un anillo en el dedo y traigan calzado para sus pies. Traigan el ternero gordo, mátenlo, comamos y alegrémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y comenzó la fiesta. Palabra de Dios. ¿Saben? Todos, usted y yo, alguna vez nos hemos ido de la casa del Padre. Usted y yo somos hijo pródigo. Todos nos hemos ido de la casa del Padre y seguramente hoy nos ha revestido, recibiéndonos con la salvación de su Hijo Jesús. Veamos entonces ¿qué significan estos símbolos de lo que el Padre le entrega a su Hijo cuando regresa? ¿Qué significan? Primero, le dice a los servidores: rápido, traigan un vestido nuevo y pónganselo. ¿Saben? Yo no sé si usted se ha dado cuenta que solo los humanos andamos vestidos. Bueno, ahora ya visten a los perros, pero es natural y nada más les ponen un trapito ahí. Entonces, solo los humanos andamos vestidos. Entonces, el vestido, mire qué lindo, representa la dignidad de la persona humana. Por eso, lo primero que el padre le entrega al chico de la parábola es un vestido nuevo. El muchacho se había ido bien vestido, con una dignidad bien definida, hijo de un gran señor. Se había ido, había desperdiciado todo hasta su dignidad y ahora regresaba en andrajos. Toda su dignidad estaba por los suelos. Todo lo que el padre le había dado estaba por los suelos. Pero además, la vestidura significa algo precioso. Significa la misericordia de Dios. El Padre aquel que era misericordioso, lo primero que le entrega es una vestidura nueva, un vestido nuevo. A mí me gusta muchísimo una cita que está en el Santo Libro del Génesis, que está en el capítulo 3, en el versículo 21. Adán y Eva habían pecado, se habían vuelto contra Dios, habían destruido todo lo que Dios les había dado, habían puesto en desequilibrio toda la creación. Dios se ve en la necesidad de expulsarlos. Ellos salen y dice la palabra de Dios algo tan bonito, como si Dios, como que representa que Dios es papá y mamá y tiene misericordia. Dice: enseguida Yahvé Dios hizo para el hombre y su mujer unos vestidos de piel y con ellos los vistió.
Palabra de Dios. Imagínense, habían querido ser como Dios. Habían renunciado a platicar todos los días con Él en el jardín del Edén. Todos los privilegios que tenían. El corazón del padre sufría. Y así como una mamá, como un papá, jamás va a renegar de su hijo, así Dios se convierte en un diseñador y les hace unas túnicas de piel para revestirlos, para tapar su desnudez provocada por el pecado. Me emociona pensar en la generosidad del Padre. El pecado los desnudó, los lastimó, y el mismo Dios los reviste con unas túnicas que Él mismo confecciona. ¡Qué hermoso! Pero la vestidura también tiene otro significado. Un significado trascendente que solo es para los elegidos. Ahora leo un trocito del libro del Apocalipsis. Dice: los que triunfan lavaron sus túnicas y las blanquearon con la sangre del Cordero. Y esa túnica blanqueada con la sangre del Cordero es cada vez que el Señor nos la ofrece en el sacramento de la reconciliación, de la confesión. Y esa túnica blanca, preciosa, reluciente, vuelve a estrenarla cada vez que usted se acerca al sacramento de la Eucaristía. Hoy el Señor lava nuestras vestiduras con la sangre del Cordero y nos reviste de dignidad y misericordia. Gracias, Señor, bendito seas. Escuchen, después de la vestidura, el Padre le da un anillo, le dice: pongan un anillo en el dedo. En la antigüedad, los hijos de los príncipes y de los reyes se distinguían porque traían un anillo. Ahora todo el mundo traemos un anillo, a veces hasta que salen las sabritas. Pero en la antigüedad el anillo significaba una altísima dignidad. Significaba que aquella persona que traía un anillo tenía una alta dignidad. ¿Sabe? Lo más triste que le puede perder a una persona, que le puede pasar a una persona, es perder su identidad. El anillo simbolizaba que aquel muchacho tenía una identidad, aquella joven bien definida, hija de una gran persona, de un gran señor. Y la identidad se pierde cuando nos perdemos en el mundo. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Y andamos limosneando migajas de amor cuando merecemos el auténtico y el real amor. Y sabe, además de confirmar la identidad de aquel joven, el anillo que el Padre le entrega simboliza no solo que somos hijos de un gran rey, que estamos llamados tú y yo a vivir como príncipes, porque esto simboliza el anillo, sino también la fidelidad. En la mañana el padre Daniel nos hablaba de cómo cuando hacemos los votos del matrimonio nos decimos: prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, y nos ponemos el anillo. Bueno, pues Dios nos pone un anillo porque su amor es de una fidelidad inacabable, maravillosa. Pase lo que pase, tú nunca dejarás de ser el Hijo de Dios. Así estés metido en el barro como aquel muchacho estuvo, así estés comiendo la comida de los cerdos, así estés metido en el pecado que parece que estás en un cenagal, así Dios sigue siendo tu Padre. Pero luego el Padre le da otro símbolo: los zapatos. Los zapatos de aquel joven estaban desgastados. ¿Sabe de qué? De tanto buscar la felicidad en lugares equivocados. Se fue con unos zapatos elegantes y ahora eran unas viles chanclas. Pero el Padre le cambia los zapatos, los manda a la basura y le pone un par de zapatos. Los zapatos significan el camino.
Él los había desgastado de tanto caminar equivocadamente, destruirlos. Y ahora el Padre le daba unos zapatos nuevos, un camino nuevo, una vida que iniciaba. Y hoy Dios te da a ti eso, zapatos nuevos, iniciar una vida nueva donde Cristo te lleva del lado, donde Cristo no solo camina a tu lado, sino que Él es el camino, es la verdad y es la vida. Y luego otro signo precioso, maravilloso, que a mí me encanta, la fiesta. Alégrense y regocíjense de felicidad. Compartan la belleza del Evangelio. ¿Sabe? El Evangelio está lleno de fiestas. Lleno de fiestas. Jesús era un fiestero. Mire, Jesús empieza su ministerio en una fiesta, en las bodas de Caná. Primer milagro en una fiesta. Y en una fiesta donde el vino abundó. Él habla del reino siempre, 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 casi en todos los lugares donde habla del reino. Lo asemeja a una fiesta de bodas porque un hijo se casó, a una fiesta porque se había perdido una oveja y entonces el dueño la encuentra, a una fiesta porque una mujer había perdido una de sus 5 monedas, la encontró. Yo creo que el dinero lo gastó en fiesta y gastó más de lo que se había perdido, pero había una fiesta. Y entonces ahora en la parábola del hijo pródigo, todos estamos llamados a vivir esta gran fiesta. Qué hermoso, qué bello. Hay un chico, Dmitri, que es ruso. Él, cuando era pequeñito, vivió en Siberia, en Cracovia, perdón, no en Siberia. Llevó, no me acuerdo dónde, pero en Rusia, porque ya me equivoqué, pero bueno, en Rusia. Y entonces el chico, chiquito de 3 o 4 años, era hijo de un matrimonio que era alcohólico y siempre vivía solito, siempre. Siempre andaba pidiendo en la calle que le dieran una moneda, que le dieran un poco de comer. Y siempre creció aventado por los demás cuando sus padres llegaban en la noche para recogerlo. Lo único que recibía eran golpes, insultos. Y cuando él tenía 4 años, la mamá se embarazó y tuvo una bebé. A los 6, 7 meses la abandonó para que Dmitri la cuidara. Imagínense aquella situación. Y el chico platica que un día iba caminando por una calle y la vio una de sus maestras, tenía 5 añitos. Y en Rusia todos los niños, sean de la calle o no, tienen obligación de ir a la escuela. Entonces él le pidió una moneda a su maestra y le dice: ¿por qué me estás pidiendo? ¿Quién eres? ¿Dónde vives? Y la maestra fue a ver la situación del chico y vio a la pequeñita. Al día siguiente llamó al gobierno, el gobierno los recogió y los llevaron a un orfanatorio. Ahí las cosas no fueron buenas. Al principio, los primeros 8 días estuvo contento, pero pasados 8 días, los más grandes comenzaron a aventarlo, a golpearlo, a insultarlo, a hacerle bullying. La niñita ya solita y él todos los días la cuidaba, pero todos se burlaban de él. Y dice Dmitri: yo llegué a acostumbrarme a los golpes, a los insultos. Lo que nunca me pude acostumbrar es que los que nos cuidaban y los que me cuidaban a mí me decían: tú nunca vas a servir para nada, tú nunca vas a ser nadie, no tienes padre, no tienes madre, no eres nadie. Le estaban golpeando su dignidad y su identidad. Poco después, un día, él no creía en Dios porque nadie le había dicho nada de por qué, si existía o no existía Dios. Dice: pero Dios estaba inscrito en mi corazón. Y un día en que recibí una paliza y que volvieron a repetirme las mismas cosas, diciéndome que yo no servía para nada, que yo no era nadie, me fui a mi cuarto llorando y le dije: Dios, nadie me ha dicho que existes, pero si tú existes, haz que hoy me traigan un pastel, porque hoy es mi cumpleaños
y nunca nadie me ha dado nada. Quiero un pastel Dios, dame la prueba de que existes si eres Dios. Terminó de hacer su oración ahí en su cama sentadito sin que nadie lo viera porque estaba mal visto que se creyera en Dios, cuando tocaron a la puerta y era su mamá que se había acordado que era su cumpleaños y le llevaba su pastel. Y él dice, a partir de ahí comencé a orar y me iba al baño ya que todos estaban dormidos y siempre le decía a Dios, ya sé que existes, pero ahora dime cómo eres, sácame de este lugar. Cuando tenía 9 años se enfermó y dice que sufrió una de las penas más grandes de su vida. Lo llevaron al hospital y lo separaron de su hermanita, la pequeña. Y entonces él le decía a Dios, yo te dije que a los dos, no nomás a mí, ayúdame, yo quiero estar con mi hermana. Y todos los días rezaba y rezaba. Y un día el médico le dijo, oye, no sé qué pasó, pero hay unos señores españoles que los quieren adoptar a ti y a tu hermana, pero dijeron que les falta un papel y que van a venir dentro de un mes. Durante ese mes incrementó la oración, pero todos le decían, no te creas, nunca van a volver, son puras mentiras. Y él decía, sí, van a volver. Y en la noche oraba y le decía, Dios, creo en ti, que nos vas a sacar de aquí. Pero todos le decían, y llegó el día, justamente 30 días que él llevaba contadas, y entonces no llegaron. Y dijo, no sé cómo puedo creer en ti, pero ellos no pueden tener razón, porque tú sí existes. Justamente 2 meses después llegaron por él y por su hermana. Los llevaron a vivir a España, una familia muy católica que les infundió el amor a Dios. Les habló de que Dios es un papá bueno como ellos y él se lo creyó. Pero con tanto trauma y con tanto golpe, y le habían repetido tantas veces que no era nadie, que nunca va a hacer nada, que llegó a creérselo. Y entonces al llegar la adolescencia se desentendió de sus padres adoptivos, se volvió rebelde, hasta que ya no pudo más. Y un día le dijo a su papá, papá, yo me quiero ir, ya no quiero estar aquí. Y entonces el papá le dijo, ¿y a dónde vas? Métete al ejército. Dijo, sí, dirás bien. Se metió al ejército, duró 2 años en el ejército y dice, ha sido la época en la que más alejado he estado de Dios. Caí en una depresión terrible y una noche agarré una navaja para cortarme las venas y estaba presionando mis venas cuando una llamada por teléfono de una amiga y me dice, Dimitri, Dios te ama. Dice, aventé la navaja. Me di cuenta que me iba a condenar por toda la eternidad porque estaba atentando contra mi propia vida. Y la muchacha me habló en ese momento y me volvió a hablar y me dice, Dimitri, te invito a un cursillo de cristiandad. Y él le dijo, sí, sí. Y ella le dijo, déjame que te explique. No me importa si es de Dios, voy. Fue al cursillo. Y hoy Dimitri es uno de los líderes más importantes en ese movimiento, libre ya, con una identidad bien definida y con una dignidad restaurada. Y esto Dios, hoy, este día, te está ofreciendo a ti una dignidad y una identidad bien restaurada. Dignidad de hija de Dios, identidad de ser una persona amadísima por el Señor, por quien su Hijo Jesucristo ha muerto y resucitado. Veamos ahora la tercera cosa. Dice, me abrigará con el chal de la justicia. ¿Qué es eso? ¿Cómo que me abrigará con el chal de la justicia? Dice San Pablo en la carta a los Romanos, dice, todos pecaron y todos están privados de la gloria de Dios. Escucha esto. Pero son justificados gratuitamente por su gracia en virtud de la redención realizada en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Hoy, a veces cuando escuchamos la palabra justicia de Dios, nos da miedo. Como si Dios fuera un juez, como esos que se venden,
O como esos jueces que nunca hacen justicia, sino que se van con el que le da más dinero. O como esos jueces rígidos que ponen la ley por encima de la persona. La justicia de Dios no es esto. Escuche qué cosa tan bonita. La expresión justicia de Dios no indica aquí su castigo o peor su venganza respecto al hombre, sino que indica al contrario, el acto mediante el cual Dios nos hace justos. Y no quiere decir que nos va a convertir en personas que a cada quien le demos lo que merezcamos, porque eso no es la justicia. Si la justicia de Dios fuera darnos a cada quien lo que merecemos, estaríamos refundidos en el pecado. No, mire qué lindo. La justicia de Dios significa que Dios nos justifica. Yo trabajé en un colegio muchísimos años y los últimos 20 años con los adolescentes. Los últimos 20 años fui subdirectora en el colegio. Y había algo que a mis compañeros maestros no les gustaba, pero que a mí me encantaba. Resulta que cuando un chico o una chica se portaba mal o no estaba cumpliendo con sus tareas, con lo que los maestros le daban, le mandaban un recado a los papás para que vinieran a entrevistarse conmigo. Ya cuando los mandaban conmigo, los chicos temblaban. Entonces llegaban los papás y en un 90% o más llegaban, se paraban frente a mí y me decían: no, usted está bien equivocada, ese no es mi hijo es incapaz de decir una mala palabra, cuando el muchacho rezaba rosarios de malas palabras. No, mi hijo siempre hace su tarea y yo lo veo. Y empezaban a justificarlos y yo pensaba, así Jesús nos justifica ante el Padre. ¿Se acuerdan cuando estaba en la cruz? Hizo una oración que era imposible que el Padre no escuchara. Padre, perdónales. Y estaba mirando y pensando en ti. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. ¡Oh, qué cosa! Y entonces el Padre nos declara justos, y justo en la Biblia quiere decir santo. Entonces la justicia de Dios es que Dios nos santifica aunque seamos los peores pecadores del mundo. Escuche, cuando fue la Segunda Guerra Mundial hubo una cosa espantosa. Había una como cárcel o como cárceles que se llamaban campos de concentración. Y en esos campos de concentración eran unas bodegas como esto, pero todo cerrado. Y ahí los alemanes, los nazis, traían a todos los judíos que se encontraban y a los católicos también. Los llevaban a un tren que le decían el tren de la muerte y los llevaban a esas barracas y ahí se morían. Pero entre todos los campos de concentración que hubo, el peor fue uno que se llama Auschwitz. Y ahí había un comandante que de tal malo que era, le decían animal. Él realmente se llamaba Adolf Höss. Y ese Adolf Höss alemán, escuche, mandó matar a 3 millones de judíos en las cámaras de gas. Otro millón de judíos, y entre ellos muchos cristianos, como por ejemplo Edith Stein, una mujer maravillosa, una filósofa extraordinaria, que primero era judía, luego se convirtió al catolicismo, se hizo monja y ahora es santa. Santa Teresa Benedicta de la Cruz, ahí murió San Maximiliano María Kolbe. Entonces, mandó matar 3 millones de gente, fíjense bien. Otro millón de gentes murieron porque no les daban de comer y por los trabajos extremos a los que los ponían a hacer. Un día fueron a la casa de unos jesuitas católicos y los metieron al tren de la muerte y los llevaron al campo de Auschwitz. Pero
pero el superior no, porque había salido alguna cosa y cuando llegaron por ellos no estaba. Y el superior se sintió tan mal que a escondidas fue y se metió al campo de concentración a buscar a sus hermanos y a unirse con ellos. Pero uno de los guardias lo cachó y obviamente lo llevó con el comandante, y todo el mundo pensó que lo iba a martirizar, que lo iba a destruir, que iba a hacer con él lo inimaginable. Pero aunque nadie lo creía, lo echó para afuera del campo de concentración y lo corrió. Además de esos 4 millones de judíos, mandó matar a otros 500,000 judíos que eran como errantes, como lo que nosotros conocemos como húngaros. 4,5 millones de personas. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, en 1945, la policía de los que habían ganado tomaron preso a Adolf Hitler. Le hicieron un juicio y declararon que él había cometido un crimen que se llama lesa humanidad, es decir, un crimen contra la humanidad. Lo agarraron preso y entonces su sentencia fue de muerte. Tenía que morir, pero morir además en Auschwitz, en el mismo campo de concentración que ahora estaba gobernado por los polacos, por aquellas personas que eran parientes de todos los que él había torturado y matado. Y entonces todo el valor que había demostrado en esos años se vino abajo, y como una rata que quería que quería meterse en su agujero, aquel hombre cayó derrotado por la cobardía, pero no le tenía miedo a la muerte. Lo que temía era las torturas, a que aquellas personas ofendidas por sus crímenes lo iban a torturar. Llegó, para entonces el campo de concentración, como les decía, estaba ahora en manos de los polacos, todos católicos. Y todos los días temblaba esperando que fueran por él. Y decía, ya, que vengan y me maten. Pero no sucedía nada. Y lo comenzaron a tratar bien las personas que eran quienes cuidaban de él. Y un día, viendo cómo se portaban, le dijo, pero ¿por qué no me torturan? ¿Por qué no me matan? ¿Por qué no me envenenan? ¿Por qué no me golpean? Y ellos le dijeron, somos católicos y no tomamos venganza. Y él se acordó que de niño su familia había sido católica y él había sido bautizado y había hecho su primera comunión, pero la doctrina del nazismo lo había envuelto y se había vuelto el hombre más cruel del mundo. Aquellos carceleros comenzaron a hablarle de Jesucristo y él comenzó a recordar su fe, y un día les dijo, me quiero confesar. Salieron a buscar un sacerdote, pero como la Segunda Guerra apenas había terminado, ningún sacerdote quería ir, todos tenían miedo porque no sabían si era verdad o no. Pero entonces se acordó de aquel jesuita que él había liberado, les dio el nombre, no sé cómo se acordó, y ¿saben? Lo encontraron en el santuario del Señor de la Misericordia, y él aceptó ir a confesarlo. Y platica la religiosa que da el testimonio, que el sacerdote llegó y todos se pusieron a orar, sus carceleros y las monjitas que estaban ahí. Y dice ella que estaba detrás de una ventana donde no se podía escuchar nada. 4 horas duró la confesión de Adolf Hitler. Y dice, cuando el sacerdote le levantó la mano para darle la absolución, dentro de mi corazón escuché la voz misma de Jesús que decía, Adolf Hitler, animal, yo te perdono en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Tu pecado es grande? ¿Muy grande? ¿Te equivocaste? ¿Violaste? ¿Destruiste a tu familia, a tu madre? Hoy Jesús, el Señor, te cubre con el chal de la justicia y justifica tu pecado, porque Él pagó a un precio muy alto el perdón de tu pecado. Cierra tus ojos, ciérralos.
Dile al Señor: Señor, necesito vivir en la felicidad. Tú me creaste para ser feliz. Me creaste a tu imagen y semejanza. Eres el Dios feliz que hace felices a los hombres. Aquí estoy. Tómame, Señor. Lléname de tu presencia y lléname de tu amor. Señor, hoy te entrego mi vestidura, la vestidura que me impusieron el día de mi bautismo, hecha jirones, sucio, destruido, pero recibo de tus manos este vestido nuevo de la salvación. Extiendo mi mano para que en ella pongas el anillo de los hijos de Dios y restaures en mí mi dignidad y mi identidad. Calza, Señor, mis pies, porque quiero caminar a tu lado, porque tú eres mi camino, mi verdad y mi vida. Y es una fiesta, Señor. Tú has dicho que hay más fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 100 justos que viven en ti. Hoy, Señor, haz fiesta, porque soy esa hija, ese hijo tuyo que estaba perdido y has vuelto a la vida. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor, porque como mi hermano mayor me justificas ante tu Padre con esa maravillosa palabra que dijiste sobre la cruz, ahí donde estabas torturado, desnudo. No tenías vestidura, no tenías anillo en el dedo, ni zapatos en los pies, y en vez de una fiesta había una tragedia sobre el Gólgota, sobre el Calvario, y aún así volteaste al cielo y le dijiste a tu Padre: perdónalo, perdónala, porque no sabe lo que hace. Y justificaste mi vida, Señor. Amado papá, que tienes corazón de mamá, ayúdame a creer en tu infinita misericordia. Papá, Jesús me enseñó a decirte: Abba, mi querido papacito. Abba, Abba. Solo en ti hay alegría. Solo en ti hay ropa nueva, y anillo, y fiesta, y zapatos. Solo con tu sangre bendita soy justificado. Amén, Señor. Amén, mi Dios y mi Señor. Amén, Señor. Gloria a ti.